Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Tania Guadalupe Palma Cruz y el día de hoy vamos a hablar sobre el control de la documentación. Recordando que hay dos tipos, interna y externa. La interna son los documentos utilizados dentro de la empresa y sirve para tomar ciertas decisiones e informar asuntos de vital importancia a las personas que se encuentran dentro de ella. La externa son creados porque algún ente externo de la empresa sí lo necesita, pero que de igual manera son importantes para la misma. Primero vamos a ver qué es archivar. Nos dice que es almacenar de forma ordenada documentos útiles mediante un método eficaz que permita su fácil localización y recuperación posterior, cuando sea necesario. El archivo de documentos en una empresa es de vital importancia, ya que como su propio nombre indica, sirve para gestionar, clasificar y ordenar en conjunto documentos que son necesarios para conservar en la base de datos de la empresa. ¿Para qué nos sirve un archivero? Bueno, la función principal es garantizar la conservación de los documentos, asegurar y fomentar su uso y el de la información que contiene. ¿Para qué archivar? Archivar nos ayudará a constituir un centro de información disponible en todo momento, es decir, que frecuentemente la documentación es consultada como base de las nuevas transacciones. Por ello debe guardarse en un lugar determinado con el fin de dar oportunamente la información requerida. Asegurar una perfecta conservación de los documentos. Aquí todo documento debe estar bajo las máximas medidas de seguridad para evitar cualquier riesgo en caso de algún siniestro dentro de la empresa, por algún incendio o en todo caso que entre humedad a la documentación y ésta se pierda. Satisfacer las exigencias de consulta e información. Si los datos están bien archivados, no se perderá tiempo en su búsqueda y se proporcionará de forma oportuna cualquier información que sea buscada. Mantener en reserva bajo seguridad especial los documentos legales como contratos, escrituras. En este punto es importante que alguna persona en específico sea la encargada de tener a resguardo los documentos de importancia que conlleva la empresa, como lo que es la conservación de documentos valiosos y en todo caso si se requiere alguna información que ya tiene tiempo archivada, pues es la optimización de recuperar la misma. Para archivar debe establecerse un sistema para gestionar los documentos de forma que siempre se pueda disponer de las versiones más actualizadas. Es decir, como organización, llevar un control bien definido, como podría ser por fecha, por número de control, y así tener a la vista el más reciente, que es el que puede ocuparse. El sistema de control de la documentación facilita los procedimientos de formato y mantenimiento de los documentos. Este debe de garantizar que se ha utilizado la versión más actual, garantizar la disponibilidad y facilidad de uso cuando se necesite un documento, facilitar un sistema adecuado de archivo de documentos para cuando deba ser sustituido. Vamos a hablar sobre el proceso de archivar. Como punto número 1 tenemos lo que es la planeación. Esta consta de la implementación de protocolos, normas y funciones de gestión documental, que posteriormente servirán como base en la producción, categorización y almacenamiento. En la producción debemos evaluar todo lo referente a la creación de los documentos. Aquí es donde comenzamos la implementación de una estructura propia como empresa. Gestión y trámite. En este punto vamos a identificar el propósito individual de la documentación y la forma en que hará intervención, ya sea para procesos administrativos, procesos de consulta o procesos legales. En la organización
Aquí en esta parte del proceso se realizarán todas las operaciones técnicas, se crean series documentales y se asignan y se realizan valoraciones de cómo se hará el proceso. Transferencia. En la transferencia debemos establecer los términos y políticas para la transferencia de los documentos, tomando en cuenta el tipo de formato, estructura y conservación. En el siguiente punto, en la disposición de documentos, aquí debemos determinar el tiempo de vida de todos los archivos que existan dentro de la organización. Preservación a largo plazo. En este punto, implementaremos las técnicas y procedimientos que buscan la conservación de documentos de utilidad a largo plazo dentro del proceso de gestión documental. Se trata de implementar formas y canales de respaldo en documentos de alta importancia para la compañía. Y por último y no más importante, la valoración. Aquí se determinarán los valores primarios y secundarios que establecerán la relevancia de cada documento para su conservación temporal o permanente. Los archivos deben de ser organizados de manera numérica o alfabética. De esta forma se establece en la oficina o empresa. Cada carpeta debe ser rotulada con la información que nos permita identificar su contenido. Lo podríamos aplicar como algún nombre de un cliente, algún número de expediente o algún caso que de esta manera podríamos hacerlo más eficaz. Pueden utilizarse carpetas de colores o bien etiquetas de color. Esto nos permitirá en todo momento identificar a simple vista una categoría de expediente. Los archivos deben de ser enumerados, así como las gavetas. Debemos llevar un inventario completo del contenido de cada archivo en una hoja electrónica. Para archivar archivos muy grandes con una gran cantidad de expedientes, podemos implementar un sistema de código de barras, dando una trazabilidad más rápida y asegurar los documentos. Como todo, tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que el modo de archivar que elija la empresa pues debe de ser rápido y sencillo. Nos debe de ahorrar tiempo y también procurar que no abarque mucho espacio, o si es de esta manera, indicar un lugar que sea pertinente para cualquier archivo de documentos. Seguro y confiable. La ventaja de que puede ser seguro y confiable es que las personas que sean encargadas del archivo pues son las únicas que pueden indagar sobre los documentos. Algunas desventajas sí es que la empresa cuenta con procesos de intranet, de código de barras, de memorias USB o discos, es que pues cualquier persona puede acceder a ellos y es un poquito más vulnerable. Copias, si debemos de rescatar cualquier copia, si no lo hacemos pues esta puede ser una desventaja porque no tendríamos cómo respaldar nuestra documentación. Y en cuanto a las leyes, hay algunas leyes que regulan el resguardo de la información, como lo es el Código Fiscal de la Federación, que requiere que los documentos fiscales, como registros contables, libros de diario y registros sociales, entre otros, se conserven por un periodo de 5 años. Ahora bien, la Ley General de Sociedades Mercantiles dispone que todos los sistemas de contabilidad, registros e información se deben conservar por un plazo mínimo de 10 años. Si existe el caso de liquidaciones de sociedades, la documentación debe conservarse 10 años a partir de la fecha de liquidación. Es decir, que debemos tener bien en claro que los procesos de las leyes para no incurrir en ninguna de ellas. ¿Cómo se van a archivar los documentos? Existen diferentes tipos, autorizada o legal.
En este caso solo se desechan cuando han perdido completamente su valor y utilidad administrativa y no presenten valor histórico que justifique su conservación permanente, es decir, que ya no sean útiles para la empresa, apropiada e irreversible. En esta vamos a aplicar cuando la eliminación se llevará a cabo empleando cualquier método que garantice la imposibilidad de reconstruir de los mismos y su posterior utilización, así como la recuperación de cualquier información contenida en ellas. Seguridad y confidencia. Los documentos que incluyen datos de carácter personal o confidencial deben eliminarse de acuerdo con un procedimiento que garantice la preservación de la información hasta el momento de su destrucción. En tiempo, es importante que no se conserven los documentos más tiempo del necesario, minimizando los costes administrativos y de custodia. Documentada. El proceso de eliminación debe siempre documentarse a través de un acta de eliminación. Debe contar la fecha de destrucción, el método, un listado de los documentos, la firma del supervisor, así como la mención del procedimiento reglado para desechar la documentación. Debemos asegurarnos que toda la documentación eliminada ya no la ocupemos o sea resguardada en algún archivo, en una memoria SD o un disco local de computadora para cualquier emergencia, tenerlo en claro. ¿Cuánto tiempo debe tardar en desecharse? Los documentos legales pueden tardar hasta 6 años. La documentación que contiene dentro de la empresa, 6 años. Documentos relacionados con impuestos, 10 años. Documentos medio ambiente, 8 años. Documentos de compraventa, 6 años. Los de seguros, también 6 años. La documentación sanitaria, 5 años. Y la documentación laboral, 4 años. Eso es todo. Muchas gracias.